Bueno, pues llega ese terrible momento para mí en que me toca decir alguna cosa. Ya estoy haciendo un gran esfuerzo por hablar alto, que irá disminuyendo poco a poco a medida de la intervención. Pero como siempre es costumbre mí, quiero iniciar estas palabras con mis agradecimientos y espero esta vez no dejarme a nadie, porque siempre me dejan. Por supuesto, a la Escuela de Escritores, a la institución que nos acoge, que siempre ha estado dispuesta a abrirnos o abrirme sus instalaciones para hacer esto. Por supuesto, al Patronato de Cultura, que esta vez, así tengo que decirlo, no solo me ha acompañado, sino que me ha acompañado doblemente. O sea, bueno, pues mi agradecimiento a ambos es de verdad entrañable, ¿no? Porque, bueno, pues no ha sido ocurrido siempre así. Así que muchísimas gracias a ambos por estar aquí, al Patronato de Cultura. Y, como no, ese agradecimiento a aquellos que han tenido una participación en el libro, a mi buen amigo Paco Villodre, que nos ha obsequiado con ese book trailer que hemos visto, creo que maravilloso, que encantador. Pues, cómo no, a la persona que ha ilustrado la portada del libro, María Arias, es sobrina, mi propia sobrina, ella es licenciada en Bellas Artes y yo le pedí que me hiciera esta portada expresamente y ella me dijo, ¿tú sabes que yo solo pinto abstracto? Bueno, pues bien, dentro de que solo pintas abstracto, yo quiero, ¿qué es lo que tú quieres, no? Yo le dije, mira, mi idea es que La Mancha es una llanura, es un parcelario, entonces quiero que se refleje de alguna manera ese parcelario y sobre ese parcelario donde se van a desarrollar la mayoría de las acciones, quiero las connotaciones de la guerra, sobre todo lo que más definía a esa guerra de guerrillas, que era la sangre y el fuego, ¿no? Y bueno, pues ella sacó esta portada que realmente a mí me encantó y me ha parecido genial. Así que, como no, mi agradecimiento para ella. Mi agradecimiento a una persona que hoy me acompaña aquí, que está con nosotros, a mi buen amigo Héctor, periodista, fotógrafo, escritor, que, no solo ha tenido la gentileza de, pues, de alguna manera hacerme las veces de editor, sino de hacerme un prólogo que creo maravilloso y también, como no, una sinopsis que realmente ha dado una gran vuelta a este libro. Y bueno, ya se me están olvidando más gente, ¿no? Pero seguro que me dejo a alguien por ahí. Pero el último agradecimiento es para todos ustedes. El último agradecimiento es para vosotros, que hoy estáis aquí, que hoy, un viernes por la tarde, habéis dejado vuestras cosas para estar aquí. Y, por cierto, claro que me estaba olvidando de los dos invitados de la mesa, que, vamos, como siempre decimos en La Mancha, por ser refraneros, ¿no? Las mejores mulas sin manta, ¿no? Así que muchas gracias, muchas gracias, Paco, de verdad, porque además, a ver, a mí estas cosas me cuestan trabajo. Y bueno, pues ha habido una anécdota, ¿no? Porque cuando yo hablaba con José Fernando en la historia de la Casa de Cultura, él me dice que qué tal me parecería que Paco Vela me acompañara. Le dije que extraordinario, porque había sido profesor mío, como él muy bien ha dicho. En esas entremedias, al día siguiente yo salgo y me comenta Justo que Paco no vive en Alcázar. Entonces digo, bueno, pues no se me puede ocurrir a mí hacerle venir aposta a esto y tal. Digo, Justo, ¿y tú me lo querrías hacer? Y me dice Justo, pues sí, pues claro, yo te lo hago y tal. Pues estupendo. Y al día siguiente me hago, oye, que Paco me ha dicho que sí. Digo, pues maravilloso, pues aquí una de dos, o no viene ninguno o están los dos. Y digo, así que, bueno, estas cosas son las que me suelen pasar, porque yo soy muy patoso. O sea, y me ocurren todas estas cosas, pero ha sido de verdad maravilloso y muy agradable que estéis aquí, y de verdad que os lo agradezco de todo corazón. Y ya por dar unas últimas pinceladas sobre el libro, yo lo que sí querría deciros es que yo no he tratado de hacer digamos, una gran descripción histórica, no. Yo entiendo que por eso hay historiadores muy buenos, buenísimos, y obras ya sobre La Mancha, evidentemente, que cubren con muchas creces esa necesidad o ese espacio que había ahí. No. Lo que yo quería
era dar un salto en mi creación literaria, buena, mala, regular, pero en mi creación literaria. Yo es verdad que ya he publicado otras cosas, había hecho otras cosas, y siempre las había hecho en dos líneas que para mí ya pues son, digamos, en las que tengo arraigo, ¿no? Una era la ecología, el agua, la naturaleza, de que llevo 25 años trabajando y estudiando en ella, y que por tanto es un tema que dominas y que al final, pues como lo dominas, pues lo escribes, y porque escribes sobre ello durante 25 años, pues aburres a Dios y a su Santa Madre. O sea, ya has dicho todo lo que tienes que decir sobre el agua y sobre estos tipos de ecología. A lo mejor no, pero entiendo que sí. Y la otra faceta que me era fácil es la de investigación, en la que hice Mancha Roja, por ejemplo. Y es una desviación o una deformación de la elaboración de la tesis doctoral, ¿no? Y yo tuve la enorme suerte de poder hacer mi tesis doctoral con un catedrático, una de las personas, digamos, más influyentes en el pensamiento actual, con el doctor Santos Juliá. También una auténtica casualidad, porque cuando yo presenté mi tema de tesis doctoral, pues resulta que en Madrid, en la UNED, nadie conocía el tema. O sea, no había absolutamente nadie que pudiera dirigirme una tesis que iba a hablar sobre la Mancha y sobre el agua, ¿no? Entonces no encontrábamos quién la dirigiera. Entonces yo me dirigí al jefe del departamento, que era el profesor Santos Juliá, lo recuerdo, y yo lo vi, y yo pasé y digo, debe ser un amuno, porque tenía ese aspecto doctoral y que tiene, y esa manera de hablar, y yo, vamos, me acordé, y entonces yo le expliqué mi problema, ¿no? Mi problema era yo quiero hacer una tesis doctoral sobre este tema, pero no encuentro quien me la dirija, y dice, pues ni lo vas a encontrar, ¿no? Y entonces, pues, no sé, le dije, ¿por qué no me la dirige usted? Dijo, ¿qué me estás contando? Digo, porque no tengo ni idea. Digo, pues bueno, pues a ver qué hago. No sé, debió de verme una cara de pobrecito de pueblo o de algo así, y él me dijo, dice, bueno, vamos a ver, Mariano, dice, ¿a ti te apetece que hagamos una tesis a la antigua? Dice, ¿qué me estás diciendo? ¿Una tesis a la antigua? ¿Y eso qué es una tesis a la antigua? Dice, mira, dice, eso es muy sencillo. Dice, las tesis ahora, dice, el profesor sabe mucho más que el alumno, ¿me entiende? Y el alumno lo que hace es complementarlo y el profesor dirige y tal. Dice, las tesis antiguas eran tesis en las que el profesor no sabía casi nada, ¿me entiende? Y era el alumno el que aportaba todo el material, y él lo que hacía era dirigir más o menos, digamos, las formas, la sistematización de la tesis. Así que si tú quieres, vamos a hacer una tesis a la antigua. Yo no tengo ni idea de lo que me vas a contar, me tengo que creer lo que me vas a decir, pero te voy a decir tal. Y como no sabía nada de lo que yo contaba y se lo tenía que creer, lo que me volvió loco fue con las formas de citar, de investigar, de todo eso. Entonces, realmente creó en mí una formación y unas ganas de investigar que han sido, como diríamos, aquellos vientos que han traído estos lodos, ¿no? Y que han traído estas investigaciones. Bien, pues hasta ahí, hasta ese punto de investigación, creo que aprendí, como diríamos, el oficio, y era lo que hacía. Pero a mí me apetecía hacer otras cosas. Yo me gusta la literatura, yo hago con más o menos acierto, pero yo quería hacer otras cosas y quería dar ese salto, ¿no? Había hecho esos cuentos históricos que tú muy bien, Mariano, ha citado, que tenemos publicado en las teselas, y yo quería dar el salto a la novela, quería hacer una novela. Y yo solo podía hacer una novela histórica. ¿Por qué? Pues porque yo soy un escritor sin imaginación, es que soy incapaz de imaginarme nada. O sea, no lo sé, supongo que algunos habréis leído a Zorín. Zorín es un tío que tiene una forma de miedo y es un tío que no tenía imaginación para nada. Lo único que pasa es que se ponía a describir aquella puerta y te la escribía, vamos, con su gata. O sea, entonces, a mí me pasa lo mismo salvando las distancias, evidentemente, con Zorín. O sea, es que no tengo imaginación, no sé inventarme nada. Entonces, mi recurso, ¿cuál es siempre? La investigación. Entonces, bueno, si yo me atreví a hacer una novela, tenía que ser una novela basada en el pilar de la investigación, porque no iba a saber hacer otra cosa. Entonces, la novela histórica estaba ahí. Este es el salto cualitativo que ha supuesto para mí Guerrilleros, con mejor o peor acierto, pero era un reto que yo me tenía planteado y que me daba pánico emprender. Y de hecho, la novela ha tardado 4 años en fraguarse. 4 años porque la investigación pues ha sido larga, pero más que por el hecho de la investigación o las dificultades o no que tuviera, más que nada porque yo la dejaba a la mínima excusa.
porque me atascaba, porque no sabía seguir, porque, claro, yo acumulaba información y acumulaba documentos, pero ahora había que novelarlos estos documentos y claro, decía, bueno, pues voy a escribir un artículo de prensa, ¿no?, diciendo cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque me apartaba de ellas. ¿Qué es lo que os quiero decir con eso? Pues que cuando yo vi Guerrilleros en mi mano, pues la verdad es que me sentí muy, muy emocionado y quiero creer, aunque no lo sea, que para mí ha sido la obra más costosa y, por tanto, es de la que más orgulloso estoy en estos momentos. Tan orgulloso que os puedo decir que, igual que había realizado esta investigación sobre la Guerra de Independencia, había realizado otras sobre la Guerra de Cuba, el final del imperio y las consecuencias sociales, fundamentalmente, que provocó en La Mancha, ¿no?, en La Mancha. Esta estaba hecha también exactamente en tono de ensayo de investigación con mancha roja, y he decidido aparcarlo para novelarlo y sacarlo también de la misma forma que Guerrillero, como, historia novelada más que novela histórica. Porque es un reto, porque supone un reto para mí y porque creo que también queda más al alcance de las personas. Bien, pues contado un poco las anécdotas de por qué hago esta novela, quizá algunas de los que a mí me ha servido o que he aprendido con estas cosas. Lo primero que me ha quedado una constancia clarísima es que en la vida no hay nada más manipulable que la historia. O sea, la historia la cuenta cada cual como quiere y la maneja cada cual como quiere. Es decir, la historia siempre la escriben los que vencen y los que ganan, ¿no? Luego vienen los otros y tal. Pero hay cosas que sí que me han sorprendido. Por ejemplo, como ha nombrado Pavela, la gran victoria de Bailén, la primera vez que los ejércitos napoleónicos son derrotados en campo abierto y en guerra, tradicional. Bueno, pues descubro varias cosas. De la batalla de Bailén hacemos un héroe nacional, el general Castaños, ¿no?, el héroe nacional que vende a las tropas. Bueno, el general Castaños, el único mérito que tenía es que era un miembro de la nobleza, que con Carlos IV, como miembro de la nobleza, había sido nombrado, elevado a un alto rango militar y era el gobernador militar de Algeciras. Contaba la nación con 70 años, era un auténtico pusilánime que lo único que hacía era, pues, coquetear con todo el mundo. Que venían los franceses, pues coqueteaba con los franceses. Que se iban, coqueteaba con Gibraltar. Que se opuso todo lo que pudo a que se formara el ejército en Andalucía. Que se opuso todo lo que quiso a intentar enfrentarse a las tropas de Dupont. O sea, era un auténtico calamidad, pero que la historia ha elevado al grandísimo general que derrotó a Napoleón, ¿no? Nadie se acuerda de Reding, nadie se acuerda de aquella gente que verdaderamente tuvo el auténtico protagonismo de ganar esa batalla. Pero hay otra de las cosas que he descubierto, pues yo no sabía, no porque no estuviera descubierta, y es el papel que juegan esos primeros guerrilleros. O sea, creo muy sinceramente que la victoria de Bailén no hubiera sido posible sin la existencia de los guerrilleros manchegos. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque cuando bajan los ejércitos a la toma de Andalucía con la excusa de liberar a la flota francesa, primero pasa el ejército de Dupont, que todavía Paco lo ha dicho, que pasan como tropas amigas, que dicen que son bien recibidas, que no pasa nada y que bajan para abajo y llegan hasta Córdoba, donde se va a producir ese inmenso, impresionante saqueo de la ciudad de Córdoba, que duró 8 días y que aquello fue una masacre continuada con la de Jaén y que están reflejados en el libro. Bien. Entre medias se han alzado en revolución desde los pueblos, desde Sierra Morena, y la revolución sube hacia arriba. Sube desde los pueblos de Sierra Morena, de Venta de Cárdenas, Santa Cruz de Mudela, Valdepeñas, Manzanares, Villarta y Madridejos, ¿no? Va subiendo de abajo arriba el alzamiento de los pueblos, pero son alzamientos inconexos. O sea, no hay una táctica, ni una estrategia, ni una orden previa, sino que son alzamientos espontáneos, seguidos de grandes masacres.
Pues una de ellas es la famosa batalla de Valdepeñas, el 6 de junio en Valdepeñas, donde, bueno, pues toman a sangre y fuego la ciudad y aquello quedan allí como héroes, mientras que Manzanares, la historia, los favorece mal, los ponen afrancesados y realmente ellos lo que hacen al día siguiente es montar una fuerza, intentar ir a ayudar a Valdepeñas, no pueden, y lo que hacen es masacrar el hospital que han dejado allí. O sea, no le hace la historia un justo honor a la actuación de los franceses, ¿no? O sea, de la población de Manzanares. Pero ¿qué ocurre? Que en estos pueblos donde van a ocurrir estos hechos, unos van a quedar masacrados, otros quizá menos, pero en todos va a haber gente agraviada, gente que ha sufrido pérdidas, a la que le han matado o a la que le han violado o a la que, han sufrido en sus carnes el paso oneroso de los franceses, les han requisado, les han quitado. Esta gente va a echarse al monte, va a huir de los pueblos y va a continuar la lucha contra esos franceses que han pasado de la única manera que sabe y con las únicas fuerzas que tienen. Normalmente, pues una navaja y poco más, porque era lo que tenía. ¿De qué gente estamos hablando? Pues de la mayoría de los casos, de gente pues muy poco preparada, muy inculta, analfabetos en muchos de los casos, con muy pocos principios, podríamos decir, éticos y morales. ¿Por qué? Porque la población manchega era así, porque no hace falta nada más que ver los fascículos de nuestro genial don Rafael Mazzuecos para ver cómo se vivía en La Mancha. Entonces, esos famosos párrafos donde dice, en La Mancha se vivía mal, se vivía pésimamente, de cultivar unas cosechas que si ya costaba un milagro el poderlas subir, luego venía la langosta y las descabezaba. ¿Me entiendes? No, esas epidemias permanentes que hemos tenido de cólera hasta casi en comienzos del siglo XX, no tanto, pero casi hasta el final del siglo XIX, aquí eran endémicas las epidemias de cólera, por no hablar del paludismo permanente. O sea, la vida en La Mancha era verdaderamente caótica, era una vida dura, durísima, y eso forjaba a los hombres que forjaba, pues hombres rudos, zafios, patanes, que realmente cuando se echan al monte, pues con esos argumentos, realmente lo que se convierte son seres auténticamente sanguinarios. Esta gente, insisto, no puede enfrentarse a los franceses, no puede enfrentarse por sus fuerzas a ejércitos regulares, ni siquiera a columnas o a batallones en tránsito, porque no podrían, no pueden ni tienen medios de enfrentarse a esa maquinaria bélica que son los ejércitos de Napoleón, y lo que hacen es atacar pues tropas sueltas, es atacar a correos, atacar convoyes de suministro con poca gente. Esto es lo que hacen. Lo hacen porque era lo único que podían hacer. Pero, ¿qué es lo que consiguen con ello? Consiguen cortar las comunicaciones del ejército de Dupont con su Estado Mayor y con los ejércitos que han sido enviados desde Madrid para ayudar a Dupont. Cuando el Estado Mayor francés de Madrid pierde las comunicaciones con Dupont, se encuentra que tiene un ejército perdido, no sabe dónde está, no sabe qué está ocurriendo con él. E inmediatamente lo que hace es enviar otros dos ejércitos. Primero, el de la división Bedel, e inmediatamente después la división Gobert. O sea, manda dos ejércitos más a encontrarse con Dupont, a ver qué está pasando y a garantizar que se va a tomar Andalucía. Bien, estas tropas que van a pasar cuando sucede la gran victoria de Bailén, el ejército de Bedel y la división Gobert están a 40 kilómetros del ejército de Dupont. Lo que pasa es que Dupont ignora que esas tropas están allí. Bedel ha llegado, se ha vuelto, pero cuando sucede la rendición, él ignora que tiene las tropas tan cercanas. No sabe dónde se encuentra Bedel, no sabe dónde se encuentra Gobert, si han regresado a Madrid, dónde están. Entonces, eso le hace rendirse. De hecho, la misma tarde que se rinden, las tropas de Bedel tienen un enfrentamiento con las tropas de Reding y les dan una somanza de bofetadas que los dejan nuevos. En unas horas les hacen 7.000 prisioneros a las tropas victoriosas de Reding. Entonces, los españoles que no nos cortábamos un pelo, tenemos que recurrir a decir, bueno, os entregáis y firmáis esta capitulación, o vamos a degollar a todos los prisioneros que hemos hecho del ejército de Dupont. O sea, los vamos a pasar a todos por la navajita de 7 muelles que nos encanta, ¿no? Tienen una reunión en Bailén, el generalato y la oficialidad de esas dos divisiones, que están intactas, que no han entrado en batalla, que son una maquinaria bélica impresionante, y entran a discutir si deben o no de obedecer las órdenes de un general que está prisionero. Entonces, y deciden votar a mano alzada.
Entonces hay 41 miembros en esa reunión, entre generales, oficiales, y vencen los que deciden rendirse 21-20. O sea, la votación queda 21-20. Entonces, aceptan esa capitulación, piensan que se va a respetar la capitulación de Bailén, pero esos ejércitos no van a entregar las armas, no se consideran ejércitos vencidos y lo único que piden es que se les facilite el paso hasta Cádiz para embarcar porque iban a ser repatriados. Pero esos dos ejércitos no van a ser derrotados y no van a entregar las armas. Hay circunstancias, digamos, chocantes, ¿no? Hay generales de la división Bedel, que son revolucionarios franceses, que sacan el sable allí y dicen que yo con 10.000 jinetes atravieso la península de parte a parte. O sea, a mí no me digáis esto, que yo a esos me los meriendo, ¿no? O sea, anécdotas de este tipo. Bien, pues estas son las cosas que uno, digamos, que descubre que eso y que dice, bueno, pues qué curiosa es la historia, ¿no? No era esto lo que a mí me habían contado, no era esto lo que me imaginaba. Yo imaginaba que Castaños era un gran héroe, yo imaginaba que los guerrilleros eran gente maravillosa, vamos, poco menos que dioses, que cuando entraban bendecían a las poblaciones y todas esas cosas, y sí, las bendecían bien, donde entraban y tal. Uno de los dichos de los guerrilleros decía, ¡viva Fernando y vamos robando! ¿No? Por ejemplo, era uno de los dichos que esta gente tenía. Bien, pues así están las cosas. Luego, el centrarnos en tres guerrilleros, como por ejemplo, fundamentalmente en Chaleco, en el Locho y en Francisquete, pues fundamentalmente porque, digamos, que reúnen esas tres características. Uno termina siendo liberal, el otro termina siendo absolutista, que va a marcar todo ese siglo XIX español, y el tercero porque muere en la contienda, ¿no? Y por último, pues yo no sé si algún día tendré oportunidad de presentar este libro en Camuñas. Camuñas, sabéis que tienen el busto de Francisquete y que lo tienen elevado a Héroe Nacional de Camuñas. Y entonces, si realmente yo le cuento la historia de Francisquete tal como la he conocido, pues a lo mejor me sacan a pedradas de allí, ¿no? Porque Francisquete era un auténtico descerebrado. O sea, pero totalmente, era un hombre absolutamente zafio, grosero, vamos, que no se cortaba un pelo, que le encantaba, digamos, a los prisioneros, pues hacer con él todo tipo de disparates, ¿no? Y de eso, ¿no? Prácticamente los descuartizaba y demás, ¿no? O sea, le encantaba cortar las orejas y las narices de sus prisioneros, por ejemplo. ¿Por qué? Porque era un hombre que odiaba horriblemente. A Francisquete y a su hermano les hacen una encerrona allí en Camuñas. El hermano consigue huir Francisquete, el hermano lo detienen y lo que hacen las tropas francesas después de molerlo a palos y demás es que lo cuelgan en las aspas de un molino de Camuñas, del molino allí, y lo dejan dando vueltas en las aspas del molino. Entonces Francisquete viene, aunque le dicen no vayas que te van a coger, y él viene y lo descuelga y entonces de rodillas, cuenta la historia, la tradición, que de rodillas ante su propio hermano dice juro que no voy a comer, ni a beber, ni a hacer ninguna otra cosa hasta que no venga la muerte de mi hermano. O sea, ¿qué está ofreciendo cuando dice no voy a comer, ni a beber, ni a respirar? Está diciendo no voy a vivir hasta que no venga la vida que me han quitado de mi hermano. Bueno, pues ese era nuestro querido Francisquete, el tío Camuñas. ¿Cómo sería disparate? Que de niños no siempre hemos sentido aquellos, come que viene el tío Camuñas, ¿no? Y poco más. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Gracias.